tiempo para que pueda nosotros para poder brindarnos su experiencia, su gran experiencia en este tema. Conocemos de su amplia trayectoria en los congresos, en los cursos donde hemos participado, tanto en CLADE, en Panamericano, etcétera. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación y pues trataremos de tomar el tema lo más fácil posible. ¿Ya se ve? ¿No, verdad? Déjame ver dónde está el share. Acá está el share. Y aquí mi presentación está acá. A ver si se ve. Ustedes me dicen si se está viendo o no. Y ya nada más creo que la tendría que poner aquí. Sí, sí ¿Estoy se bien? ve. Ahí Se ve. estamos. Perfecto. Bueno, me pidieron que hablara específicamente de MAPE, o endotropia asociada a miopía, ¿no? Yo agradezco la invitación. La verdad es que yo soy, aunque sí tengo mis antecedentes de oftalmopediatría, me considero más que nada estrabóloga y soy jefa del departamento de estrabismo del Conde de la Valenciana, que de alguna manera separa muy bien el estrabismo de los niños, ¿no? De la parte de oftalmopediatría pediátrica, ¿no? Y les agradezco, pues un tema que además me gusta mucho a mí, que es la parte de miopía, y que no necesariamente se ve mucho en niños, el MAPE, ¿sí? Esto es más de adultos, ¿no? Pero que vale la pena saber que existen algunos casos en niños, ¿no? El estrabismo asociado a miopía tiene dos componentes, el comitante y el incomitante, como sería en cualquier tipo de estrabismo. El estrabismo primario en la endotropia infantil asociada a miopía se vería como sería un niño pequeño que tiene una endotropia moderada a grande sin limitaciones y que tiene de alguna manera una graduación miópica importante. Y uno le pone el lente y el niño deja de tener estrabismo, ¿no? Son raros, pero existen. Pacientes que tienen exotropia intermitente o exotropia infantil que también se asocian a miopía y que también pueden disminuir su presentación o su variación cuando les corregimos con sus lentes y que tienen que ver algo con un aspecto visual más que nada. Y el estrabismo secundario a alteraciones sensoriales, pacientes que tienen mala visión o que tienen de alguna manera asimetría en su miopía y que hace que tengan estrabismos generalmente exotropias más que endotropias. Y el que ustedes deben conocer más que yo, que es el estrabismo asociado a la miopía en el prematuro, ¿sí? Esos serían los comitantes. Habría que hablar entonces de los incomitantes, que serían el motivo más importante de la plática del día de hoy, que es la endotropia con o sin hipotropia, y ahorita lo vamos a platicar, y la exotropia, que es rarísimo el paciente con exotropia e hipotropia en este tipo de estrabismos, pero existen los casos en exotropia en donde existe también una dislocación del globo ocular, ¿sí? Específicamente de los estrabismos que no son MAP y que se asocian a miopías moderadas, habría que hablar como causa la hiperconvergencia en la visión cercana y que estos pacientes al corregirlos, si los corregimos en tiempo, podríamos evitar que la cirugía, ¿sí? Sin embargo, si son pacientes ya mayores que nunca han usado su lente y están acostumbrados a estar todo el tiempo viendo muy de cerca para poder ver más claramente, veremos que llegan a tener hasta limitaciones en la abducción. Los pacientes con miopía elevada, donde existe la afección de la divergencia tónica y que generalmente no tienen limitación en la movilidad, restricciones específicamente, ¿sí? Y los pacientes con miopía elevada, que van a ser la plática del día de hoy, en donde pueden o no tener alteraciones del tejido conectivo, y ahorita vamos a hablar específicamente de las poleas, y que serían con desplazamiento rectal lateral, que sería el Saginay, y que casi todo el mundo lo relacionamos inmediatamente con la endotropia del anciano o del adulto mayor. Eh, si tienen alguna pregunta, siéntanse con la libertad de interrumpirme, por favor, ¿sí? No tengo ningún inconveniente que pase eso, ¿sí? Específicamente el MAPE, lo que sería la endotropia asociada a la miopía elevada con limitaciones en las adducciones o progresiva, habría que decir que es un estrabismo que suele iniciar alrededor de los 30 a 40 años de edad y que sigue siendo o se sigue incrementando la magnitud de la adversión conforme van pasando los años, ¿sí? Entonces es un estrabismo que no se presenta
edad de niños o adolescentes, sino que suele presentarse ya en pacientes mayores de 30 años y poco a poco se va haciendo más evidente, se va aumentando, por eso lo llaman progresivo, ¿sí? Algunos de ellos presentan en las fases iniciales diplopia y pueden llegar a suprimir cuando se hace más evidente la magnitud del estrabismo, ¿sí? Y que siempre esas endotropias pueden de alguna manera llegar a tener limitaciones en la abducción si los dejamos a largo plazo. Vale la pena decir que hay unos pacientes que son característicamente unilaterales y otros que son bilaterales. Yo veo más frecuentemente los bilaterales, pero sí puede haber alguno que se presente en forma unilateral, ¿sí? Pueden asociarse hipotropia, y esto es muy importante, son pacientes que además de tener una gran endotropia tienen una hipotropia y que tienen limitaciones a la abducción, muy muy importantes, pero también tienen limitación a la elevación. Las pruebas de succión pasiva, o sea, la restricción está presente, no son restricciones, podría haber restricciones grandes si ya hay una gran contractura del recto medial, pero pueden inicialmente tener restricciones no tan importantes, ¿sí? Entonces, una de las características de esos pacientes es que llegan a hacer contracturas de los rectos mediales, pero lo más importante es el desplazamiento del recto lateral, que es lo que produce de alguna manera la limitación en el movimiento. El síndrome de ojo pesado se tiene que hacer diagnóstico diferencial con el sagging eye. El síndrome de ojo pesado son pacientes que tienen altas miopías, generalmente 8, 10, 12 dioptrías, ¿sí? Y que tienen, si yo hago estudios de la parte de imagen, voy a encontrar desplazamiento nasal de los músculos verticales, mientras que voy a encontrar un desplazamiento inferior del recto lateral y en ocasiones también podría tenerlo el recto medial, pero el recto lateral es el más característico. Y aquí hay que decir que además el ojo es un globo ocular muy grande que tiende a dislocarse. Y ahorita lo vamos a ver en una imagen que es muy clara, ¿sí? Mientras que el sagging eye puede estar o no con miopía. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El sagging eye está descrito inicialmente para la endotropia asociada al adulto mayor, en donde existe una lesión de la polea que está entre el recto superior y el recto lateral. Esa polea tiende a hacerse más amplia, a hacerse a elongarse, se adelgaza y llega un momento hasta que se rompe, ¿sí? Y eso entonces le da, es una especie de flacidez, y eso es lo que hace que tengan una diferencia lejos-cerca. Bueno, en el miope podemos ver una característica igual, en donde esa polea, eso el ojo tan grande, que la polea tiende a hacerse cada vez más delgada y elongarse y al final romperse, pero a diferencia del ojo pesado no van a tener la hipotropia característica que tendrían el síndrome de ojo pesado, ¿sí? Entonces, el desplazamiento de los músculos también se da, pero es más importante entender que no hay la dislocación que existe en el ojo pesado, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico característico del heavy eye o ojo pesado sería la endotropia con la hipotropia, mientras que en el sagging eye vamos a encontrar grandes endotropias. En los dos habrá limitación a la ABD y en el ojo pesado habrá una mayor limitación a la elevación. Entonces, si yo veo una resonancia magnética, voy a ver, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí está el recto lateral, está desplazado hacia abajo, está nasalizado el recto superior, el recto medial está discretamente deslizado y el recto inferior va a estar también nasalizado. Lo más importante es que ustedes ven cómo el ojo supera a los músculos, ¿sí? Entonces está dislocado ese globo ocular. Mientras que si ustedes ven en el sagging eye, lo que van a ver aquí está la polea, ¿sí? Y esto es importante, en la resonancia magnética se puede ver entre el recto lateral y el recto, perdón, entre el recto superior y el recto lateral, se va a ver elongada y en algunas ocasiones se ve hasta rota esa polea. No es la dislocación del globo ocular, sino el rompimiento de los tejidos conectivos alrededor del ojo, lo que van a hacer que exista el desplazamiento del músculo. Si se dan cuenta, en el recto lateral del ojo pesado tiende a pegarse, de alguna manera sigue adherido al globo ocular, mientras que en el sagging eye este tiende a separarse discretamente, ¿sí? Entonces parecieran que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, y eso hace que el tratamiento del heavy eye sea más adecuado con algún tipo de transposiciones, y en el sagging eye podemos hacer cirugías convencionales más fácilmente.
¿sí? Entonces el estudio de imagen en estos pacientes debe ser prioritario para poder hacer un diagnóstico más fino. Y la resonancia magnética sería lo ideal, aunque entiendo que no en todos los hospitales ni en todos los lugares podemos hacer resonancias magnéticas de tan alta resolución como la que se presenta en el artículo que les enseñé actualmente. De hecho, en mi hospital, desgraciadamente, tenemos que recurrir muchas veces a la tomografía y no a la resonancia porque nuestros pacientes no pueden pagar la resonancia en forma privada, ¿sí? Pero lo ideal sería hacer resonancia magnética en estos casos. Entonces, el estudio de imagen lo que va a demostrarnos es el desplazamiento de los rectos verticales y de los rectos horizontales, siendo los rectos verticales hacia la línea media nasalizándose y los rectos eh, horizontales van a tender a inferodesplazarse. Hay por ahí un artículo que habla de algo que le llaman novia y es como una diferencia muy pequeña entre lo que sería el GBI y el no GBI, es la presencia de un estafiloma, ¿sí? Entonces, ojos muy elongados, muy largos, que además tienen la presencia del estafiloma, ellos lo conocen como no VI. Realmente este nombre no ha pasado mucho a ser el síndrome del no VI porque es igual que un MAPE, nada más que con la presencia del estafiloma, que es una de las características más importantes de los pacientes que tienen este tipo de patología, ¿no? Y aquí vemos un caso, esta es una señora ya adulta mayor, no es raro que nuestros pacientes vengan con edades mayor de 60 años, en donde presentan enotropias importantes y que podríamos hacer un diagnóstico diferencial con una paresia de sexto nervio craneal bilateral, pero tienen antecedentes de ser miopes, tienen antecedentes de ser una endotropia de larga evolución que se ha ido incrementando, ¿sí? Que sí puede, si uno hace la prueba de deducción, va a tener prueba de deducción pasiva positiva y entonces a lo mejor uno piensa que es únicamente la contractura del recto medial, pero a la hora de hacerle el estudio, entonces vemos ojos muy grandes con el desplazamiento. Aquí tenemos el recto inferior, tenemos el recto medial y tenemos el recto superior. Si se dan cuenta, los dos músculos verticales en los dos ojos están desplazados hacia el lado nasal, mientras que el recto lateral, si lo ven, aquí está, en esta zona, está desplazado también hacia abajo y en esta zona no se alcanza a ver, pero aquí está el recto, ¿no? Entonces, la característica es clínica está, ¿sí? Esto no es un sexto nervio, aunque lo pareciera. Este es un paciente que tiene un GBI y que de alguna manera, es un MAPE, perdón, y que de alguna manera se nos puede pasar si no hacemos el estudio de imagen y si no sospechamos y hacemos el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esos serían los datos clínicos más importantes de estos pacientes y creo que, aunque yo soy muy partidaria de la clínica, esta patología en especial sí deberíamos solicitar estudio de imagen para tener la certeza de que estamos ante un MAPE, ¿sí? El tratamiento puede ser de acuerdo al grado o al momento en que yo encuentre esta patología o este estrabismo asociado a la miopía. Puede ser la cirugía convencional con reforzamientos y debilitamientos habituales, ¿sí? Que podemos en algunos casos, y esto me lo enseñó a mí el doctor Leopoldo Murillo, mi primo acá en México, y que ha hablado mucho de eso, el reforzamiento unilateral, por ejemplo, podría producir la proptosis, y lo pongo entrecomillado porque no es una verdadera proptosis, sino son ojos muy grandes. Si yo hago reforzamientos voy a poder de alguna manera provocar un poquito de noftalmos en ese ojo y se va a ver más cosmético, sobre todo en aquellos casos en que hay asimetría, un ojo muy miope y un ojo no tan miope. Entonces, si no tenemos un mape real y nada más tenemos una gran miopía, el puro reforzamiento podría ayudarnos a mejorar no solo el aspecto de la desviación, sino también el aspecto cosmético de esa anisometropía que hace que un ojo se vea eh, más exoftálmico por el tamaño del ojo en sí, ¿sí? Y después tenemos los desplazamientos musculares en pacientes en donde todavía no se requiere una transposición. Podemos hacer su predesplazamiento de los rectos laterales, además de su reforzamiento y, por supuesto, asociado al debilitamiento del recto medial del mismo ojo, ¿no? Entonces, los supradesplazamientos, Urreza Valía es uno de los médicos que de alguna manera lo ha demostrado o lo ha mencionado en ocasiones, ¿sí? Argentina, el doctor, ¿sí? Y tenemos las clásicas transposiciones de Yamada y Yokoyama, ¿sí? Y actualmente hay una del doctor Mendoza, que también sería importante mencionar, ¿sí?
Técnicas de fijación, cuando no nos funciona nada, pues podemos usar una técnica de fijación que puede ser a través de la fascia lata o una banda 240 y que nos ayudaría. Y también se ha hablado de la técnica con descompresión de la órbita para mejorar de alguna manera si el ojo no cabe y no puede rotar porque la cavidad queda chica, podríamos entonces hacer algún tipo de ruptura de la pared lateral o de la pared inferior para darle más espacio a ese ojo para que tenga la rotación adecuada, ¿sí? Ya existen artículos también de descompresión. Si les soy sincera, yo tengo poca experiencia en MAPE con descompresión, solo recuerdo haberlo hecho en 2 ocasiones, ¿sí? En pacientes en donde no había resultado ya ninguna de las técnicas antes mencionadas, ¿sí? La técnica de llamada está su artículo original, vale la pena que todos lo conozcamos, es desde el 2002 y donde habla de la transposición del recto lateral y recto superior con la fijación escleral a 7 milímetros de limbo de estos dos músculos, ¿sí? Y que está modificada también cuando se hace además con un reforzamiento, ¿sí? Este es el artículo original del doctor Yamada, en donde demuestra algunos de los casos que ha realizado con sus estudios de imágenes. Como ustedes pueden ver aquí los desplazamientos que pueden demostrarles, este es el recto superior, este es el recto lateral, y cómo hace entonces que este ángulo que exista se pueda girar y hacer un poquito más adecuada la posición del globo ocular, como lo demuestra en el pre y en el posoperatorio de sus pacientes. Si se dan cuenta el resultado, la verdad que es maravilloso después de ver tener una endotropia de 90 dioptrías, cómo queda la posición de este paciente, ¿no? Entonces, creo que es uno de los artículos que vale la pena leer, nada más por ser el original del doctor y ver las imágenes de sus casos clínicos, ¿sí? En este caso yo les voy a presentar algo de lo que hemos hecho en el hospital. Es un paciente de 64 años de edad que fue sometida a FACO 2 meses antes en uno de los ojos y tenía catarata del otro lado, pero necesitaban que la operáramos para que pudieran hacer la cirugía de ese ojo, ¿sí? Una visión de cuentapiés y de 20/80 respectivamente y una endotropia que ha sido progresiva durante toda su vida. Esta es la señora, doña Carolina, si no mal recuerdo. Se dan cuenta que tiene una endotropia, pero también tiene una hipotropia, ¿sí? Es un cuadro característico de un paciente con miopía elevada, gran limitación a la abducción, limitación a la elevación del ojo derecho en este caso, ¿sí? Y el ojo izquierdo es también asociado a miopía, pero la limitación que tiene es mucho menor y no existen limitaciones verticales asociadas, ¿sí? Entonces en un ojo parecería un MAPE, ¿sí? Con específicamente con un cuadro que se asocia a hipotropia, mientras que en el otro ojo podría ser un cuadro no asociado a hipotropia, un Sagenay, ¿no? Entonces, aquí tenemos el desplazamiento, si se dan cuenta. Quiero que vean, nosotros hacemos tomografía este todavía es un caso ya de muchos años en donde nuestro estudio era únicamente la tomografía. Sí, ya en algunos casos de ahora ya tenemos algunas veces la suerte de poder hacer resonancia. Quiero que vean el desplazamiento muscular. Aquí está el recto lateral, el recto inferior, recto superior, ¿sí? Y aquí están otra vez los músculos del otro ojo. Es mucho mayor el desplazamiento del ojo derecho que del ojo izquierdo, ¿sí? Hice la paciente después de haberse operado con una técnica de llamada en el ojo derecho y en el ojo izquierdo hicimos una técnica convencional. Le quedó una residual pequeña, pero realmente ella estaba bastante contenta. Si se dan cuenta, la limitación del ojo izquierdo desapareció, del ojo derecho quedó muy pequeña y la elevación mejoró, aunque no se mejora al 100%. Ella estaba contenta con este resultado, ¿sí? Entonces este es el preoperatorio, este es el postoperatorio. Si se dan cuenta, hay asimetría en la presentación del cuadro estrabológico en el paciente con estas patologías, ¿sí? Este es otro paciente de 64 años de edad con afaquia bilateral y que tenía también una retinopatía miópica con lesión de mácula y por eso su visión era muy baja, muy pobre, ¿sí? Esta es la gran enotropia que presenta. Si se dan cuenta, el ojo derecho es ahora el fijador y el ojo izquierdo es el que tiene la mayor desviación. Tiene también limitación a la elevación, ¿sí? Tiene una hipotropia del ojo izquierdo y si se dan cuenta, al intento de ABD del ojo derecho hay hasta apertura porque trata de llevar toda la carga inervacional y abrir el ojo, pero tiene una limitación que es muy importante, ¿sí? Otra vez el diagnóstico diferencial sería con un sexto nervio craneal, pero evidentemente está asociado a la miopía elevada y evidentemente tenemos limitación también a la elevación. Este es el de los pacientes que sí le pudimos hacer resonancia magnética. No sé si alcanzan a ver en esta zona, aquí está la polea, ¿sí?
y ojalá y pudiéramos ver, acá está también la de este lado, está enlongada, ¿sí? Si se dan cuenta, este sería un OVI porque tiene estafilomas también, entonces ahí entra dentro de las patologías. Y es un paciente que tiene gran desplazamiento de todos los músculos, pero especialmente del recto lateral, ¿sí? Y esa es la cirugía que le hicimos a ambos rectos mediales, le hicimos retroinserción e hicimos un llamada de ambos ojos. Y ese es el resultado, nos pasamos, sí se puede pasar uno en estos casos. Cuidado con las retroinserciones no deben ser tan grandes. Debemos hacer retroinserciones dinámicas y probablemente si vamos a hacer llamada en los dos ojos, a lo mejor hacer un poquito menos porque si nos podemos pasar. El paciente estaba contento con el resultado, de hecho, después de unos meses la verdad es que el resultado era bastante bueno y no tenía diplopia, que era lo más importante, ¿sí? Claro, tenía mala visión. Este es el resultado a largo plazo, si se dan cuenta mejoró la posición y no hicimos otra cirugía, nada más nos esperamos, si no me recuerdo fueron como 3 meses después que encontramos esta posición. El resultado es muy muy bueno, ¿sí? Entonces, la verdad es que son técnicas bastante seguras y las sabemos manejar y si hacemos lo correcto para cada caso, para cada ojo. Este es un paciente con llamada modificado, esto es le hicimos además del llamada, hicimos resección también de ese músculo porque era muy, muy grande su desviación. E hicimos también debilitamiento de los rectos mediales pequeña, o bueno, la que se necesitaba, ¿sí? ¿A qué le llamamos el reforzamiento también? En ocasiones también lo que hacemos es un punto posterior como tipo Foster, ¿sí? Y eso nos da más estabilidad en nuestra transposición. Este es el paciente en el posoperatorio. El resultado también era satisfactorio para él, ¿sí? Después tenemos la técnica de Yokoyama, que también es una técnica descrita en Japón. El artículo original sale en el 2010, ¿sí? Y en este lo que se propone es la unión del recto superior y el recto lateral en su vientre muscular, en la parte posterior, ¿sí? Este es el artículo original, es el dibujo de los doctores, y lo que hacen es entonces, si ustedes miden de la inserción a 10 milímetros, entre 10 y 12 milímetros podemos hacer la unión, ¿sí? Entre el recto superior y el recto lateral, ¿sí? De manera que se va a desplazar ese músculo que está inferior desplazado, se va a supradesplazar y el recto que estaba nasalizado se va a temporalizar, ¿sí? Estos son los artículos originales. Si se dan cuenta, otra vez tenemos una resonancia magnética en donde nos demuestra cómo hay variación entre la relación del recto superior y el recto lateral, ¿sí? Y esa variación en el periodo postoperatorio va a cambiar, ¿sí? No se alcanza a ver perfectamente en esta zona, pero que nos está tratando de demostrar en la resonancia magnética las alteraciones que se producen a nivel de poleas, ¿sí? En el hospital hicimos varios casos, ya tenemos, bueno, de hecho hay un chorro. Esta es una paciente de 57 años de edad a la que tenía el antecedente de una retinopexia en el ojo izquierdo y tenía 10 años que había iniciado con una endotropia que se ha ido haciendo cada vez mayor, ¿sí? Una capacidad visual de 20/400 y de 20/70, ¿sí? Y esta es la paciente de la retinopexia, ¿sí? Todavía le elongaron más el ojito, como se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, esta es una paciente que tiene un gran desplazamiento otra vez también de los músculos verticales. No es solo los horizontales, sino los verticales sufren. Es una patología en este ojo, paciente también bilateral, limitación a la ABD en ambos ojos, ¿sí? La elevación no está tan alterada y llama la atención entonces las alteraciones asociadas a la retinopexia, ¿no? Y este es el resultado posoperatorio, ¿sí? Es mucho más difícil tratar la cirugía, hacer cirugía cuando ya tenemos antecedentes de cirugía de retina, ¿sí? Pero en este caso el resultado creo que es bastante buena, ¿no? Esta es otra paciente. A esta paciente le tuvimos que hacer una técnica más. Hicimos una banda, dos cuadrantes, una técnica de fijación, ¿sí? Y aquí lo que quiero demostrarles es la progresión de la patología. Esta paciente a los 14 años de edad se dan cuenta, aunque ya usa lentes y es miope, la paciente está en ortoposición. Para los 36 años ya inició, si se dan cuenta, tiene una simetría, ya empieza a tener desviación, tiene una pequeña hipotropia, pero además tiene una pequeña endotropia. Y para los 60 años, que es cuando acude con nosotros, tiene una endotropia gigante, ¿sí? Y una gran limitación a la abducción. Esta paciente, su cirugía se la quiso hacer, ustedes se van a reír, pero porque le daba miedo a su nieto, ¿sí? Entonces, a través
no querer darle al miedo al nieto, se decide a esa edad operarse, ¿sí? Entonces tiene una gran limitación a la ABD, si se dan cuenta, de los dos ojos, pero mucho mayor del ojo derecho y tiene además una hipotropia de ese ojo, ¿sí? Este es un heavy eye sin lugar a dudas en este caso, ¿sí? Al hacer la prueba de deducción es una positividad mucho más importante del lado derecho que del lado izquierdo, y eso es importante siempre hacer las pruebas de deducción. De hecho, en este caso es modificada, si se dan cuenta, no puedo tomar del lado del limbo nasal el ojo y lo hago de este lado para jalarlo hacia allá, ¿sí? Entonces, en estos casos a veces tenemos que modificar un poco nuestra prueba de deducción con el fin de tratar de hacer esto. Este es su estudio de tomografía, se dan cuenta que son ojos muy, muy grandes, ¿sí? Ambos, ¿sí? Y si se dan cuenta también tiene desplazamiento, perdón, tiene desplazamiento de los músculos tanto verticales como horizontales, ¿sí? Entonces aquí estamos, este es mucho menor que la que tiene en el ojo derecho otra vez, ¿sí? Se le hizo rectorización de ambos rectos mediales y se le hizo además la colocación de la banda 240 y el acortamiento del recto lateral de uno de los ojos, ¿sí? Esta es la paciente, doña, ay, no me acuerdo del nombre de la señora, pero bueno, tiene, si dan cuenta, tiene una mejor posición al frente. La banda la ponemos justo arriba del recto lateral y la ponemos en el periósteo temporal, ¿sí? Y lo hacemos con sutura no absorbible. Y aquí está el posoperatorio, ¿sí? Y el resultado también es bueno. Aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones las bandas se pueden soltar, ¿sí? Y este es mi departamento, ¿sí? Me faltaría hablar de una técnica, y esto me disculpo, tuve un problema con mi computadora y no me di cuenta ahorita, que falta la del doctor Mendoza. La del doctor Mendoza es una técnica que está descrita hace 2 años, si no mal recuerdo, ¿sí? Vale la pena que leamos el artículo original. Y en esa técnica lo que hace es entrelazar, hace una hemitransposición, hace una apertura en la parte central. Vamos a ver el músculo, déjenme ver si tengo aquí una. Lo que hace el doctor es, si tengo el recto lateral, en el recto lateral lo que hace es hacer una, déjenme ver dónde está el original, acá, acá. El doctor lo que hace es, este recto lateral aquí le hace una desinserción a la mitad y después aquí hace una especie de ojal por donde va a meter ese músculo y va a llevar hacia acá otra vez. Entonces, con el mismo músculo, jala al recto superior y nada más dice, ese músculo va a jalar hacia arriba, ¿sí? Hace una especie de trenzado de este músculo y lo lleva hacia el músculo. ¿Cuál es la ventaja de esa que nada más hace desinserción de medio músculo, ¿sí? La verdad que es una técnica bien bonita, no es fácil de hacer y creo que tenemos que tener la certeza de que el corte de la hemitransposición, el corte debe ir bastante largo para poder entrelazar en ese ojal que hicimos del músculo. En este caso sería el recto lateral. El recto superior es el que se corta y aquí se hace un ojal para que pase y jale al recto superior hacia arriba, ¿sí? Es una técnica muy bonita y que vale la pena que lean el artículo del doctor Mendoza. El doctor Mendoza es un brasileño que la verdad que es muy simpático y tiene una plática muy bonita al respecto, ¿sí? Creo que esos serían los datos más importantes de MAPE. Hay mucho escrito. La patología pareciera que no es tan común, pero si ustedes empiezan a buscarla, ahí están los pacientes. Y lo que pasa es que lo van a ver en diferentes grados, ¿sí? Déjenme dejar de compartir para que podamos hablar mejor, ¿sí? Entonces, el MAPE de alguna manera, o la miopía en general, es una patología que deberíamos siempre estudiar desde el principio, sabiendo siempre la corrección óptica de nuestros pacientes. Creo que si realmente la progresión, la miopía sigue aumentando sus índices, vamos a ver más poder tratarlos en forma correcta, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o si quieran discutir algo del tema. Doctora, buenas noches. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. A veces hacen preguntas.
Doctorita, entonces, el estudio de elección, pues sería ahí la resonancia magnética de órbitas. Así, bueno, específicamente si tienen la posibilidad de hacer resonancia magnética, y lo que habría pedirle a la persona que hace la resonancia magnética, que sí es importante que sea un estudio que esté en atención a los músculos circulares y a la parte de las poleas, que muchos de los especialistas en radiología no tienen experiencia en la parte de hacer estudios de imagen para el estudio pues, de los músculos ni de las poleas. Pero hay artículos originales bien bonitos, el del doctor Dimmer, por ejemplo, ahí hace hasta la especificación de qué tipo de cortes hay que hacer. También las doctoras de España, las doctoras Gómez Liaño, han hablado sobre las técnicas para hacer el estudio de resonancia magnética. Nosotros lo que hicimos fue, la verdad que le compartimos los artículos a nuestro doctor de imagen, al doctor Martín, de cómo hacer los estudios y qué tipo de resonador y qué tipo de cortes deberían hacer. Y gracias a eso, por lo menos el doctor Martín nos ha echado la mano con algunos casos donde hemos podido ver las poleas, porque al final las poleas les va a servir no solo para la patología del MAPE, en este caso para el Saginay, perdón, sino les va a servir también para la parte de otros patrones en B o en otras alteraciones de divergencia en elevación, donde existe también alteraciones en las poleas, ¿no? Vale la pena, el Dimmer tiene un chorro de artículos y gustan, yo les mando después la bibliografía específica, pero, pero sí vale la pena estudiarlos, ¿sí? Mm. Doctora, No sé qué. justamente eso, doctora, que comentaba la técnica del doctor Mendoza y también creo que también la utilizó el doctor Cuadros, que también la utilizó hace muchos años, el doctor Cuadro del Lino, Fíjate que ahora que nuestro doctor. estuve en el Panamericano, no me acuerdo en qué congreso fue, me enteré que el doctor Cuadros también la había hecho, ¿sí? Yo no lo sabía porque no lo tiene escrito el doctor. El doctor no Sí, hizo ningún justamente artículo al respecto. le empezó a utilizar como hace 10 años para parálisis del sexto par, Ya. pero él la técnica es como que la técnica del entrelazado, o sea, Sí. el recto lateral lo desinsertaba y lo partía en dos mitades. La mitad superior lo pasaba por un ojal del recto superior y la mitad inferior del recto lateral lo pasaba por un ojal de la mitad del recto inferior y lo volvía a reinsertar. Lo cual es muy inteligente porque evita la isquemia de segmento anterior. Ya no tienes que desinsertar Exacto. los verticales, Y ¿no? no solo el doctor, cuando era un estrabismo, pues, de 35, 40 solamente hacía, pues, la parte del lateral. Y cuando era un estrabismo más grande, tocaba también el recto medio. Pero él Esa lo misma, hizo, esa misma observación la hace el doctor Mendoza en su artículo. Él habla que el puro entrelazamiento da alrededor de 30 dioptrías, entre 25 y 30 dioptrías. exacto, Y ¿no? Cuando ya está contracturado. entonces, sí, nosotros lo estábamos aplicando en el hospital en la parálisis del sexo y pues teníamos buenos resultados. Pero ahora que usted dice que también creo que el doctor Mendoza lo estaba utilizando en MAPE y también con buenos Él, su artículo resultados. original, si no mal recuerdo, son 5 casos y ese entrelazado, lo hace nada más en este caso sería nada más en el sector superior del recto lateral, ¿no? El sector inferior no lo tocaría, ¿no? Entonces el ojal lo Doctora, hace en el recto lateral y el recto superior es el que desinserta la mitad, ¿sí? Y la lleva otra vez a su inserción original. doctorita, ¿y usted ha utilizado esta técnica en MAPES, usted? Fíjate que yo no lo he hecho, la única vez que lo intentamos, como que quedaba muy tenso el recto superior, el globo ocular era demasiado grande. Creo que eso es algo importante decir, como que debería ser hecho en aquellos pacientes en donde todavía no existe un mape de 80, 90 dioptrías, ¿no? Sino que tendría que ser en Mm, mapes de 40 tal vez, una cosa más pequeña. Y la otra cosa a lo mejor, y ese fue un error mío, probablemente en estos casos, si tú haces primero la desinserción y llevas más a la línea media el ojo, o sea, si haces primero el nivelamiento del recto medial, vas a poder manipular mejor la parte externa.
Y casi siempre lo hacemos así. Si tú no tienes una prueba de deducción pasiva, deberías primero debilitar el recto medial. Pero en MAPE a veces quieres evitarte o hacer la menor cirugía posible en el recto medial para no limitar la movilidad, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Yo creo que sí es importante desde antes de entrar a la cirugía decidir si vas a tocar o no el recto medial, y si vas a tocar el recto medial, hacerlo primero y después intentar la cirugía del entrelazamiento, ¿no? De muscular. Pero es una técnica bonita, creo que está muy bien descrita, ¿sí? No sabía que el doctor Cuadros, su hijo fue el que me dijo y alguien más, no sé cuál, el doctor Mendívil fue el que me dijo que el doctor Cuadros la hacía, Sí, ¿sí? lo que sucede es que Tomás Mendoza y Juan Cuadros, el doctor Juan Cuadros, se formaron en Lleva Brasil. mucho. Sí, yo lo sé. Entonces, hacían parte Yo de conocí para a cirugía. Mendoza en Perú. Yo conocí al doctor Mendoza en Perú en un congreso de Lino. Así es. Sí, Ajá. ahí Y coincidimos. que él está haciendo ahora un curso justamente de Ajá. interlacing, ese es el nombre que le ha puesto a la técnica, y hace también acortamiento, no solamente el entrelazamiento, sino también acorta el músculo que está No lo hace siempre, entrelazando. parece ser que nada más en algunos casos, y la idea es que le dé más de Sí, 25 dioptrías. Tengo entendido que así. con él hablé con el doctor Mendoza también en el último congreso y él lo que me decía que iba a intentar que en lugar de 25 dioptrías diera 40, 45 dioptrías y eso iba a ser con el acortamiento. Sin Así. embargo, yo creo que no es tan fácil acortar en estos casos cuando tienes un globo ocular demasiado grande, ¿eh? Porque entonces Ujú. el músculo no te va a dar o va a ser más difícil reinsertarlo a su original. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice él en algunos años, porque también su casuística era muy chica, ¿eh? El artículo original te digo que creo que eran 4 o 5 casos. Me quisiera acordar, lo acabo de leer hace 2 semanas y creo que eran 5 casos. Sí, lo Ujú. releí recientemente. ¿De acuerdo? Pero es una técnica más y vale la pena. Si tú me dices, yo estoy más casada con Yamada y Yokoyama, porque además me ha dado buenos resultados. Son técnicas relativamente sencillas que dan buenos resultados. De hecho, también podrías hacer alguna otra técnica, ¿no? Ay, se me fue el nombre, la técnica que tiene para sexto nervio, en donde tomas a 10 milímetros el recto superior y lo llevas hacia el lado temporal, pero hay problemas que ahí tienes generalmente muy adelgazada la esclera y entonces no es tan buena técnica para eso, porque podrías perforar el globo ocular. Toda técnica donde tengas que poner un punto en el lado temporal, temporal de esos pacientes no debe ser muy buena, porque puedes perforar fácilmente la esclera, porque ahí es donde está más adelgazada. ¿Sí? Ujú. Sí, es muy cierto. Acá están haciendo una pregunta. Si se tiene una paciente con GBI y esotropia de 40 dioptrías, pero solo hipotropia en un ojo, ¿se recomendaría hacer Yokohama en un ojo, el de la hipotropia y RR del otro? Sí, lo hemos hecho así en algunos casos. Si tienes tú asociado heavy ahí en un ojo y en el otro tienes nada más una endotropia donde no hay gran limitaciones, sí se puede hacer R más R. De hecho, uno de los casos así lo presentamos. Ujú. Yokoyama en otra llamada. Yo creo que podrías hacer hasta R más R y en el otro entrelazamiento. Creo que es de las patologías en donde debes diferenciar el estrabismo del ojo derecho y del ojo izquierdo, ¿no? Cada uno tiene su grado y limitación, cada uno tiene su número en lo que tienes que llevar a la línea media a los dos, tratando de evitar las mayores limitaciones en el posoperatorio. Ujú. Y otra de las observaciones que hacen es consecutivos. Residuales y el tocar el recto medial o no lo debilitaste lo suficiente. Aquí lo primero que yo diría es uno. ¿Tienes un residual pequeño? Sí, puedes poner
toxina botulínica, debilítalo, o el músculo que no hayas tocado, debilítalo, ¿no? Si tu ojo, si nada más tocaste un ojo porque es un monocular, ayúdate del otro ojo que generalmente va a ser el ojo de buena visión y haz una especie de cirugía inervacional para jalar lo que te toca o lo que te falta, ¿sí? Entonces dependería mucho de qué me estás hablando, de una residual en un paciente con buena visión en los dos ojos, de una residual con MAPE en los dos ojos, de una residual donde toqué o no toqué los rectos mediales, ¿sí? Entonces lo primero sería es, si tienes algún músculo que no has tocado, ese es el músculo que deberías tocar. Si es una residual muy pequeña y te animas, la toxina botulínica podría ser una buena opción. Y el problema sería en aquellos pacientes en los que tienes una residual y tocaste los cuatro músculos ya, ¿no? Los dos rectos mediales y los dos rectos laterales. Si hiciste la transposición correcta, pues ahí lo que te quedaría entonces es mejor probablemente hacer un debilitamiento. Y la otra opción es que me quedó una gran residual y no funcionó para nada lo que hice, pues a lo mejor haría una técnica de fijación. Eh, Creo que la pregunta la hace Lucrecia Berganza, y Lucre Berganza es compañera mía del Conde, y también tiene mucha experiencia en MAPE, nada más que le gusta estarme dando lata siempre, ¿no? Pero yo quisiera platicarles de un caso que tuvimos hace muchos años con la doctora Vargas. No sé si Lucre todavía estaba o no, pero una paciente, Marilyn, ha sido mi mayor dolor de cabeza en MAPE. Le hicimos 4 cirugías y la paciente quedó como si no le hubiéramos hecho nada. Le hicimos fijación y quedó bien durante un tiempo y después regresó porque se había roto, se había soltado la banda 240, ¿sí? Entonces, hay pacientes que hagamos lo que hagamos, no podemos mejorarlos. Y en este caso, lo único que nos faltó hacerle a Marily fue la descompresiva, porque uno no nos animamos y dos, ella tenía de aniversario de bodas. Ella vivía en Puebla, que está cerca de la ciudad, pero pues tiene que viajar 2 horas, hora y media más o menos. Y le dijimos que se fuera a su viaje, que lo pensara bien durante esa segunda luna de miel que iba a tener, porque era un viaje de aniversario con su marido, y que lo pensara bien si valía la pena, ¿sí? Que porque creíamos que no era necesario hacerlo ya porque había mejorado discretamente, ¿sí? Y al final ya decidió ya no operarse después de 4 intentos, ¿no? Pero ese ha sido mi mayor fracaso en MAPE y creo que aprendí mucho de esa paciente porque aprendí que hay veces que las órbitas no, en las órbitas no cabe un ojo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la verdad no sé si la descompresiva le hubiera servido, pero sí a lo que voy es que todos tenemos algún gran fracaso siempre y que tenemos que tratar de aprender de esos casos aunque nos duelan, ¿no? No sé si contesté la pregunta o no, pero bueno. Yo creo que sí, y bastante completa. Todos hemos tenido un caso que no nos ha Sí, ido bien y que hemos estado zapateando. así es. Y que pues vale la pena verlo. Yo soy de las que reviso todos los casos con mis residentes cuando nos va mal y cuando nos va bien. Y puedo asegurarles que cuando nos va mal aprendemos mal. Si verificamos cada uno de los puntos y aprendemos a decir si me equivoqué, ¿no? Si lo hice mal, debía haber visto preoperatoriamente esto que no vi y a lo mejor hubiera cambiado la técnica que seguí, ¿no? No es fácil aprender de los errores porque nuestro ego a veces no nos lo permite, pero si aprendemos con humildad que cada paciente y cada caso nos va a enseñar algo, creo que a la larga, después de muchos años, tendremos algo de experiencia y podremos mejorar y disminuir los fracasos, ¿no? Y sí, después de Marilyn ya tengo yo 15 años en esto y creo que ya no he tenido ningún fracaso como Marilyn. Entonces supongo que algo aprendí de MAPE. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera contar algo de MAPE que sepan, a lo mejor la doctora Berganza o alguien más que quiera hacer algún comentario o algún caso específico. A mí la verdad es que me gusta mucho el Saguenay también y creo que tenemos que estudiar o aprender a estudiar más las poleas, pero para ello necesitan aliarse de un buen imagenólogo, de un buen radiólogo, que no siempre los tenemos, como que el ojo no les interesa mucho. Eso es cierto. Muchos radiólogos, son pocos los que saben manejar imágenes de ojos, ¿no?
de Sí, las poder. ópticas no es algo prioritario y no deja dinero además, porque son pocos casos, ¿no? Así es. Ujú. No sé si, si entre el público presente tienen alguna otra pregunta más. Sí, Marita, Doctora, sí, dime, aquí ando. ya, si tienes ya, alguna doctora, no. pregunta, alguna Doctora, duda. en estos casos, por ejemplo, ¿qué tip nos recomendaría? Porque estos pacientes, cuando uno quiere tocar, no, ni siquiera puede acceder a estos músculos y hasta uno tiene miedo a perforar la esclera, ¿no? Específicamente, yo siempre en casos de tiroides, en casos de miopes altos, pacientes con posoperados de estrabismo, o sea, estrabismos posquirúrgicos, yo creo que uno de los tips más importantes es lleva como ayudante a alguien que conozca cómo operas y que conozca si es posible estrabismo, ¿sí? Operar, por lo menos en mi hospital, cuando sales del hospital no tienes al residente que te ayuda o al adscrito que te ayuda, a lo mejor es alguna enfermera la que te ayuda en algún otro hospital. No saben tomar el músculo, pueden jalar muy duro estos casos, ¿sí? Entonces, lo primero que te diría es siempre tener un ayudante de tu confianza, alguien que sepa cómo operas y que sepa tratar los músculos, ¿sí? Tener un ayudante que sepa ayudarte, que sepa detener el ojo, hace la gran diferencia. Y la otra es, si vas a tocar y tienes que reinsertar el músculo, las riendas es una opción, entra a la zona más segura para ti, que era donde estaba insertado el músculo, y haz tu punto ya es una rienda en esos casos. Y si vas a meter un punto en esclera, eh, hazlo con mucha paciencia, realmente hazlo con calma, siempre viendo tu aguja, movimientos lentos, no tienes que pasar el punto rápido, sino hazlo realmente segura de ti misma y siempre viendo la punta de tu aguja para que no vayas a hacer la perforación, ¿sí? Pero evita en lo posible poner puntos en las zonas más delgadas de tu esclera. Y la otra es, si tu recto medial está muy tenso, haz primero el recto medial sin lugar a dudas, pero ten mucho cuidado cuando metas tu gancho, no jalar de más, ¿no? Es un músculo que se podría ser igual de friable, que puede ser un músculo de un tiroideo o que puede ser de un músculo ya muy, muy contracturado en una parálisis de un sexo con un recto medial muy tenso, ¿no? Entonces, con cuidado hay que poner el gancho, y la persona que lo detenga con cuidado debe tenerlo sin jalar. No se vale que el ayudante además sea instrumentista, porque entonces voltean y no se dan cuenta que están jalando al mismo tiempo tu ojo, ¿no? Entonces, yo diría que aquí la paciencia y el buen ayudante son la diferencia de un resultado óptimo, ¿sí? No entrar con prisa, entrar tranquilos, ¿sí? Pero son cirugías bien bonitas, así es que vale la pena no tenerles miedo, sino respeto, como sería cualquier cirugía, ¿sí? Si yo sé lo que voy a hacer y lo que tengo, los pasos los conozco, lo voy a hacer bien, ¿sí? Nada más pon precaución en uno, tomar bien tu recto medial, evitar tener un desgarro o algún músculo suelto, ¿no? Porque están muy tensos. Y tu recto lateral, nada más a la hora de poner puntos, si lo vas a hacer en esclera directa, ten cuidado, no te vayas a la zona más delgada. Si ves que está muy delgada tu esclera, mejor haz riendas. Esos serían mis consejos. Clau, soy Lucre. Buenas noches. Mi gran amiga. Doctora, Gracias, Clau. buenas noches. Felicidades. ¿Cómo están? Buenas noches. No, lo que yo le preguntaba a la doctora Murillo es, em, ya con la experiencia que tú tienes, Clau, y con todo lo que has visto, por supuesto que me acuerdo de Marilyn, ¿cómo podríamos olvidarla? Sí, ¿verdad? Sí, exacto. También de doña Melania, que fue la foto de la endotropia progresiva que pasaste. Mi doña Este, Nelly. doña Sí. Melania. Pero a lo que voy es, en tu experiencia, ¿cuáles son los casos que tú ves que aunque les hagas todo, no mejoran? O sea, tiene que ver obviamente con el tamaño del ojo, con el tiempo de evolución, em,
con el tipo de cirugía que tiene, si está viendo bien o no, porque hay muchos autores que también hablan de que entre peor ve el paciente, obviamente es un factor para que la desviación pues sea recidivante. Entonces, no sé, quisiera escuchar tu opinión al respecto. A ver, Gracias. gracias, Lucre. Yo lo primero que diría es, a ver, sin lugar a dudas, la agudeza visual es un tema muy importante. Si tú tienes un paciente con muy mala visión, la posibilidad de una recidiva existe y también la posibilidad de que se te vaya a una consecutiva, ¿no? Una gran endo operas, como no ve, a la larga hace una exotropia sensorial. No es lo común, pero puede suceder, ¿sí? Lo más frecuente es que tengas endotropias residuales, ¿sí? Entonces, sí, la visión es un tema y es un tema importante. Y ese era uno de los temas de Marilyn. Si tú te acuerdas, Marilyn tenía, en ambos ojos, tenía máculas destruidas por la Sí, miopía y la paciente, aunque no veía porque veía muy mal, si no me recuerdo, andaba en 20/400 y 20/800, una cosa parecida, no había manera de mantener a largo plazo el resultado. Y creo que ese fue un punto importante. Marilyn no veía ninguno de los dos ojos bien. sí, Y creo que es un punto sumamente importante, ¿sí? El segundo es, hay ojos que no parecen tan miopes, se ven como chiquitos, ¿no? No se ven tan grandes. Si ustedes los ven, una de las fotografías de una de nuestras viejitas no se veía de miopísima, ¿no? Y sin embargo le ven la tomografía y ven un eje AP de 30, ¿no? 32, no me acuerdo cuánto medían, ¿sí? Entonces, son ojos que no caben en la cavidad orbitaria, ¿no? Son ojos que quieren girar y no tienen el movimiento completo, ¿sí? Entonces, sí creo que hay algunos casos en donde el ojo, la cavidad se queda chica, ¿no? Y la otra que creo que es la más importante y que ahí es donde diría hay que ser humildes y saber que no decidimos la mejor técnica, ¿sí? A veces queremos hacer técnicas convencionales cuando deberíamos hacer una transposición, o a veces queremos nada más hacer el desplazamiento muscular cuando ya está indicado el Yokoyama, ¿no? O el Yamada, ¿sí? Entonces, por el miedo a las transposiciones a veces dejamos de hacer y empezamos a hacer técnicas convencionales y ya después de hacer una buena técnica de transposición se vuelve más difícil porque ya hicimos una técnica convencional. Mi consejo sería, si desde el primer intento tienes que hacer un Yokoyama o un Yamada, no dudes en hacerlo y evite estar haciendo cirugías extras. Si ya hay desplazamiento muscular, si ya hay hipotropia, lo indicado es hacer una técnica de transposición sin miedo a hacerlo, ¿no? Y yo por lo menos diría que el 99% de los pacientes tendrán necesidad de hacer una retroinserción del recto medial, pequeña o grande, dependiendo de la limitación que tengas en ese paciente, ¿sí? Yo creo que serían mis aportaciones en esa pregunta que me hiciste, Lucre. muchas gracias, Clau. Oye, también te quería preguntar, en estos casos donde el ojo es tan grande o también tienes desplazamiento del recto inferior hacia el territorio del recto medial, ¿tú también tomas el recto inferior? O sea, ¿también lo vuelves a colocar en su lugar o para ti Hay, no tiene ningún efecto? sí, hay pacientes, de hecho, en el Saguenay que a veces están más nasalizados. No he tenido la oportunidad de desplazar únicamente el recto inferior, porque a lo mejor en algunos casos el desplazamiento del recto inferior con el recto lateral, con el recto, únicamente el desplazamiento temporal del recto inferior sería una técnica suficiente. No sé si al principio de la plática oyeron, ¿no? Hay pacientes que tienen nexo con el Sí, desplazamiento muscular. En los pacientes con nexo, a lo mejor el desplazamiento de los horizontales no es tan importante como a veces el vertical, ¿sí? Entonces, no he tenido yo un mape conexo, ¿sí? Pero están descritos. Y la pregunta es qué tan importante es lo vertical en esos casos, ¿no? Eh, yo creo que tampoco tú has tenido una EXO, ¿verdad? En MAPE. no, Los no, artículos hablan de que sí hay desplazamientos en estos casos, ¿sí? sí, Entonces, exacto. realmente en esos casos sería importante tomar en cuenta hacia dónde se desplaza el músculo, ¿no? Que no es lo mismo que se nasalice a que se temporalice, Claro. ¿sí? Muchas gracias, jefa. Al contrario, jefa. Me dice jefa, pero la jefa es ella siempre. Le hacen más caso los residentes a ella que a mí.
No sé si hay alguna otra comentario o pregunta. Doctora Angélica, ¿alguna otra pregunta? Quería preguntar, Jessica Mendoza estuvo recientemente con nosotros, ¿eh? Ah, sí, doctora. Me da Sí, mucho la gusto que doctora esté por ahí. Jessica. ¿Sí? Sí, justo está, Ma- creo que también está conectada. Le mandamos un saludo y le Sí, agradecemos doctora. que haya ido a visitar. sí la veo que está conectada por acá y envío saludos. Sí, no Eh, de nosotros. Ahora sí, perdón, interrumpí a alguien. sí, quería preguntar algo. Que cuando nosotros acá tenemos un poquito de dificultad de repente para encontrar algunas suturas no reabsorbibles delgadas, o sea, que no sean tan toscas. Generalmente encontramos 5 ceros, mercilene, que son bien toscas como para poder atravesar esclera, y más todavía en una zona delgada donde necesitamos una sutura no reabsorbible. ¿Qué suturas usan ustedes para ese tipo de puntos? Estamos igual que ustedes, pero hacemos un truco. Lo que hacemos es meter la aguja del Bicril, del 6 Ajá. ceros, pasamos primero esa aguja y después pasamos ya con el perforadito, ya pasamos con el otro, digo, Se con el tuneliza, lo otro. tunelizamos con el Bicril y luego pasamos el Mercilene. Así es. Y Ah, entonces evitas tener que pasar de primera instancia la aguja de Mercilene. Entonces, si creemos que está muy delgado y a fuerza tenemos que dar el punto ahí, entonces primero tuneliza con el Bicril y ya después pasas el otro. ujú. Plan con maña se llama en México. Muy Sí, buen tip. y lo otro también es tener, como decía la doctora Murillo, alguien que ayude muy bien, que esté secando, que esté limpiando muy bien. Y si hay dudas o si la esclera está demasiado delgadita, pues también usamos el microscopio para estar seguros de que vamos a dar un punto, que vamos a tunelizar primero con el Vicril y después con el Mercilene, pero vamos a estar seguros. Yo te voy a decir que yo uso telelupas ya para operar. Y desde que uso telelupas, para mí la esclera es mucho más clara, ¿sí? Claro. El microscopio no me gusta porque me quita campo visual. Pero las telelupas, tengo unas telelupas que le puedo aumentar bastante, ¿sí? Entonces ahí sí depende de ustedes qué tan acostumbrados están a usar o no el microscopio en la cirugía de estrabismo. Si están acostumbrados es ideal para que vean esclera. Si no están acostumbrados, usen telelupas y van a ver la diferencia, ¿sí? Y la otra es, si pueden evitarlo y entran y hacen riendas entrando a la zona de inserción, esa es una posibilidad muy amplia y no pasa nada, ¿sí? Ahora no les queda de otra más que dar el punto en la esclera delgada, pues bueno, tengan mucho cuidado y tenulicen, ¿sí? Buen tip. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público, de la audiencia? Muy bien, agradecemos, doctora Murillo, su gentileza, su tiempo, su disposición para poder contribuir con nosotros y enseñarnos un poquito más de MAPE. No, Muchas al contrario, les agradezco mucho que me hayan dado un tema tan bonito. Me dijeron 30, 40 minutos, por eso no quise ni siquiera pasar los videos, porque los videos siempre toman 10 minutos, casi siempre, ¿no? Pero por supuesto que si quieren más bibliografía o quieren algo más, con mucho gusto estamos para servirles. No solo yo, también Lucre Berganza, que siempre es una mujer muy activa en esta parte de los congresos y de las pláticas, ¿no? Pero estamos para servirles con mucho gusto en lo que podamos ayudarles. Y por supuesto que el Conde de la Valenciana está abierto a todos los que nos quieran visitar. Es un hospital abierto donde de alguna manera se permiten los visitantes. Ya esta vez, cuando fue la doctora Mendoza, tuvimos ahí un problemilla porque fueron 3 extranjeras, pero fue porque una de ellas Jessie había tenido que cambiar sus fechas. Entonces vamos a tratar de que ahora sí nada más sea una para que le demos más atención especialmente a cada una de las que vengan, ¿sí? Pero el hospital está abierto a que vengan y aprendan con nosotros y que nos enseñen también, porque hemos de decir que cada vez que van ustedes en el departamento aprendemos de ustedes, ¿sí? Entonces les agradecemos siempre que nos visiten y por supuesto que estamos abiertos a cualquier plática y a lo que ustedes quieran sesionar o lo que sea de cualquier hospital, porque nos encanta el intercambio de conocimiento. ¿Sí? Les agradezco de todo corazón la invitación. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora, de mi parte también. Muchas Marita, más bien gracias. te voy a comprometer para que contactes con la doctora Murillo, por favor, para ver si nos facilita los artículos que nos comentó. Sí, ya, Socialices en doctora. el Centro Peruano de Estrabismo, por favor. Yo Sí, con sí, doctora, se claro. los mando a Marita el fin de semana, le mando los que tengo
y con Mm, gusto, ¿sí? Y lo hacemos con mucho gusto, ¿sale? Para Excelente. que, Muchas vale. para gracias, que doctora. todos tengamos la bibliografía. Les mando específicamente los de Dimmer también, que creo que son bien interesantes. Ojalá y se los puedan dar a los Biólogos. imagenólogos. ¿Mm? Ujú. ¿Sale? Excelente. Gracias. Muy Gracias, amable. doctora. Muchas gracias. Ándale, pues, suerte y que tengan una buena noche todos. Descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches.